Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en otro episodio de Tiempo Compartido. Hoy tengo a un colega y amigo, Jesús Miguel Cruz, desde Celaya, Guanajuato. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a esta charla, a esta plática, que espero que nos la pasemos muy bien y pues las personas que nos vean también se la pasen excelente y aprendan mucho también. Es el objetivo. Acompañante en bioneuroemoción, recomendadísimo. He tomado sesiones con él y es muy, muy, muy bueno. De verdad, lo pongo a Gracias. disposición. Pongo tus servicios a disposición de todos porque eres espectacular en lo que haces. Así que gracias por aceptar la invitación y vamos a hablar sobre la culpa. ¿Quién no ha sentido culpa? ¿Existirá una persona que diga, no, culpa, qué es eso? ¿O es parte de nosotros? Híjole, yo creo que la culpa es parte de nosotros como seres humanos, porque pues los seres humanos estamos formados por un conjunto de sentimientos, ¿ok? Y yo creo que a veces hacer cosas que nos han hecho creer que están mal o que por mantener un orden social y mantener una buena convivencia entre los seres humanos, ¿ok? Hay ciertas cosas que no están bien vistas que cuando las hacemos, pues nos podemos sentir mal por haber actuado de esa manera, aunque en el fondo a lo mejor eso que hicimos lo hacíamos pues para obtener algo positivo para nosotros, pero como no es bien visto, ahí es cuando estamos condenados y nos sentimos mal por algo que no nos deberíamos sentir mal. Entonces yo pienso que la culpa existe gracias a que somos unos seres conformados por emociones y sentimientos, y creo que la culpa también nos ayuda mucho para ver cuáles son los límites, hasta dónde podemos llegar también en las relaciones con las demás personas, porque imagínate, si no sintiéramos culpa de nada, híjole, pues yo creo que sería un caos la sociedad, porque haríamos lo que quisiéramos sin importar si lastimamos a alguien o no. Entonces, ¿crees que sí? O sea, así como lo pones, es un aprendizaje de infancia, porque cuando más nos señalan el comportamiento apropiado o inapropiado, es cuando estamos chiquitos, ¿no? Que nos están viendo papá y mamá y están guiando nuestro comportamiento y dicen, eso está mal. Entonces, si hacemos algo sin la intención de dañar, pero es señalado por una figura de autoridad o por alguien que queremos mucho, ahí sería el nacimiento de la culpa. Sí, yo, desde mi punto de vista, yo creo que la culpa em, se desarrolla, se basa porque se imponen reglas. Ujú, Que las reglas son para que podamos convivir como sociedad. Y si rompemos esas reglas de lo que no está bien visto, pues podemos ser castigados o puede tener consecuencias. ¿Ok? A lo mejor hay de consecuencias a consecuencias. Pero yo sí pienso que la culpa nace desde que somos unos niños y por aprendizajes que obtenemos de nuestros padres. Pero también, fíjate que muchas veces la culpa también, bueno, de entrada, si se gesta desde que somos unos niños, de ujú, entrada, pues la culpa no es nuestra, la hacemos nuestra. ¿Por qué te digo ujú, que no es nuestra? Porque son las creencias de nuestros padres, ¿ok? Nos ujú. introyectan esas creencias y nosotros las tomamos como una verdad, pero realmente no es nuestro, es algo que nos están introduciendo como si fuera un chip de qué es el buen comportamiento que debemos de tener en nuestra vida. Ujú. Y muchas de esas creencias, pues tampoco son de nuestros padres, vienen así de generación en generación, y creo que la culpa se ha arrastrado a lo largo pues, de la vida del ser humano, porque también es una manera de poder controlarnos. Ujú. Y controlarnos tanto del lado, si hablamos de positivo o negativo, pues si controlamos del lado negativo, pues para impedir nuestra libertad, ¿ok? De ser a lo mejor lo que realmente queremos ser en esta vida, ajá, o de desarrollar nuestro potencial, que a lo mejor hay muchas personas
que no les conviene que nosotros como personas desarrollemos todo nuestro potencial. Y la Ujú. culpa es mantenernos un poquito dormidos y podernos controlar. Pero del lado positivo, pues gracias a eso es que hemos logrado formar pues sociedades. Como te decía, si no hubiera reglas, si no hubiera un orden, pues a lo mejor no estaríamos así como humanidad. Ujú. Entonces, la culpa sí es necesaria, solo que hay como como una escala, por así decirlo, donde ya pasa a ser, en lugar de una herramienta, un arma que usamos en contra de nosotros. Yo creo que más que la culpa, yo creo que es aprender de nuestros errores. Ujú, Ujú. Aprender de nuestros errores y hacer lo que tengamos que hacer para ser cada vez mejores. Porque ya cuando te quedas en la culpa es como que si te quedas anclado en el pasado y ya sí. no puedes avanzar. Entonces yo más que quedarnos anclados en la culpa es hacer un ejercicio de introspección, aprender qué hice bien, qué hice mal y tratar de hacerlo mejor. Ujú. Sí, me encanta la culpa como herramienta para aprender del error, Ajá, no como para exactamente, herramienta para perpetuar el error. exactamente, exactamente. Pero mira, nosotros, desde que nacemos, bueno, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, pues como tú ya sabes, ¿no? Nuestro cerebro es una supercomputadora que almacena toda la información. O sea, todo lo que hemos vivido se encuentra aquí almacenado, aunque ya no lo recordemos. Ujú, Y esa información se va a manifestar en momentos muy puntuales, ya sea, bueno, por supervivencia en general, porque puede ser para evitarnos un peligro o para ujú, repetir experiencias que han sido positivas en nuestra vida. ¿Ok? Y hay situaciones en nuestra vida que nosotros no nos acordamos y que están grabados en nuestro inconsciente y las tenemos, y son situaciones que en las cuales a lo mejor de niños experimentamos una gran culpa que nos hicieron creer que teníamos la culpa y esa culpa la traemos, la venimos arrastrando a nuestra vida adulta sin darnos cuenta. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de ay, una sí. chica que tuve una sesión con ella. Ujú, Eh, Mira, ella tenía 12 años cuando pasó esto. Sus papás se separaron, ujú, ¿vale? Y ella tenía, si mal no recuerdo, tres hermanos chiquitos, ¿ok? Más chiquitos que ella. Y ella, pues habló de 12 años, ¿eh? Ella, su mamá se fue, ellas se quedaron con su papá y ella le pidió a su mamá que regresara porque sus hermanitos extrañaban a su mamá. ujú. Entonces regresa la mamá con el papá y en una discusión muy fuerte que tuvieron sus padres, los dos le dicen que por su culpa Uy, ellos regresaron y que por su culpa esa casa es un caos, hay tantos problemas. O sea, imagínate, le están echando la culpa no, a una no, niña de 12 años, ¿ok? De decisiones que ellos no pueden tomar como adultos. Ella desde su inocencia, pues si ven mal a sus hermanitos que extrañan a su mamá, claro. mamá ven y su mamá y su papá le echan la culpa porque por ella regresaron y se siguieron peleando. Imagínate esta niña, que ya era una mujer, pues creció con esa culpa que incluso en la sesión no recordaba esa situación hasta que tuvimos la sesión, Ujú, recordó esa escena. ujú, Y en este caso muy particular, ella entendió por qué siempre tenía que solucionar los problemas de la familia, a tal grado pues que ella no se ha casado, no tiene pareja, no tiene hijos, porque ella vive pues para solucionar los problemas de su familia. Ujú. Es como por mi culpa mis padres regresaron, por mi culpa mis padres siguieron peleando, hubo violencia, por mi culpa, porque yo hice que mis padres regresaran, siguió existiendo la violencia en mi hogar y ahora yo tengo que, por decir un ejemplo o una palabra, yo tengo que pagar el precio o yo lo tengo que reponer. ¿Cómo? sí. Haciendo su vida a un lado y resolviendo la vida de su papá, de su mamá y de sus hermanos por esa culpa inconsciente que ella no sabía que estaba cargando todavía en esa situación cuando ella era niña. Entonces, imagínate lo que Sí. decimos, ¿no? Pues sí, desde chiquitos, las creencias de nuestros padres y luego si nuestros padres, pues también no se han desarrollado o no han tomado responsabilidad,
cargarle la responsabilidad a un niño, a una niña, que como padres muchas veces lo hacemos y a veces no nos damos cuenta cuando le decimos a nuestros hijos que por tu culpa mira lo que pasó, o mira, por tu culpa llegué tarde al trabajo, por tu culpa esto, pero pues no es por su culpa, nosotros somos los adultos y Ujú. nosotros a lo mejor no hemos hecho cosas para a lo mejor enseñarle a ese niño a ser puntual, a ser más ordenado, a levantarse más temprano y terminamos repartiendo culpas a los pobres niños que pues, son unos niños, dependen de nosotros y Sí. nosotros le estamos dando la responsabilidad de cargar con nuestra vida. Híjole, es que estás diciendo un tema muy importante porque si yo me pongo a pensar en las situaciones de mi vida, cuando yo tenía una personalidad excesivamente culpígena, me la pasaba como aplicando mecanismos de compensación para sentirme mejor. Entonces era dar y hacer de más por todos o por la persona agraviada ¿No? porque tenía que aliviar la culpa. Mira, la culpa tiene muchísimas aristas, ¿eh? Muchísimas, y tiene muchos, ¿cómo te diré? Muchos beneficios. Porque Ujú. también en ese ejemplo como que tú pones de tu vida personal, pues a lo mejor era una manera tuya de llamar la atención o de mantener la relación con esas personas, porque hasta cierto punto sentirte culpable es victimizarte a ti mismo. Totalmente, sí. Ajá. Y si yo me siento culpa porque hice X o Y a esta persona y ahora lo voy a remediar, Ujú, es una manera de seguir llamando la atención de esa ujú, persona y ya cuando tengo su atención, hago otra cosa ujú. para sentirme culpable, para que no se vaya. Sí, Ujú. Porque totalmente. Ujú, como ya, ¿cuál es esta palabra? Como ya cubrí mi error o ujú, ujú. ya Sí, ya se saldó la deuda. ya se saldó Ujú. la deuda, ajá, Sí, se me va a ajá. ir. No, hay que hacer algo más para que no Ujú, se vaya. ujú. Ujú. Entonces te digo, Sí, la culpa tiene muchísimas aristas, ¿no? Muchísimas caminitos que nos enseñan todos, ¿eh? Nos enseñan todos. Y no es que no nos sintamos culpables, porque a veces pues es inevitable, ¿no? ujú. Pero bueno, cuando te entre tus momentos de lucidez, en lugar de victimizarte, pues aprender de esa situación, afrontar las consecuencias y seguir para adelante. Y seguir para Sí, adelante, o sea, no queda de otra. en mi camino fue comprender que la culpa me ataba de manera dolorosa al otro y como que me Mm. liberaba de la responsabilidad del error, ¿no? Porque, híjole, me siento súper mal, pero no corrijo el error, te doy algo como medio compensatorio para que te olvides del error. Y transitar el camino a aprender a tomar responsabilidad de los errores fue como la sanación para esa personalidad que yo tenía excesivamente culpígena. Y, y es muy amoroso cuando ya puedes ver el error y decir, soy responsable y asumo las consecuencias de lo que haya generado mi error. Exactamente. Y mira, y tú puedes sentir culpa por algo que hiciste y vivirla dentro de ti, no en soledad, pero si no, vaya, dentro de ti y hacer ese ejercicio de introspección. Si tienes que pedir disculpas, la pides. Si tienes que hacer algo para pagar ese daño, lo haces, Ujú. pero no ponerte de tapete para la otra persona, porque si no, ahí estás cayendo, pues también cayendo con el victimismo. Ujú. O sea, la primera persona que se tiene que perdonar eres tú. Y tratar de Ujú. comprender que lo que hiciste proviene de una programación que ni siquiera eres consciente. Ujú. Si engañaste a tu pareja y te sientes culpable y tuviste el valor de pedirle perdón y aceptar que te equivocaste y aceptar las consecuencias que tengan que ser, el paso que sigue es, ¿por qué hice esto? O ¿por qué tiendo a engañar a mis parejas?
ujú, ¿Por qué en el fondo no quiero tener una pareja? Porque pues si estoy con una pareja y la engaño, hay una información de no quiero tener pareja. sí, totalmente. Hay una Ujú, información. Entonces vamos a ver qué parte de mi inconsciente, cuando yo tengo una relación de pareja, me lleva a engañarla. Y ujú, pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Puede ser desde una herida de abandono, donde antes de encariñarme y me abandonen, mejor yo los abandono. Y una forma de ujú, abandonar es engañar, ¿no? ujú, O puede ser no estar cerca del hombre, porque el hombre es peligroso y mejor no tengo una relación formal. sí. Ujú. Ujú, Porque a lo mejor, imagínate, puede llegar un noviazgo de años, pero cuando ya se va a formalizar esa relación, por ejemplo, en un matrimonio, engaña. Cuando nunca había ujú, engañado. Qué ajá, ajá, casualidad, ¿no? Entonces sí. ahí investigar cuál es mi información que me está llevando a meter la pata en mis relaciones. Ujú. Ujú. Y sabes que Y no sentir culpa, aprender del error, disculparte, aceptar las consecuencias y mejor decir qué está pasando. Y no es que tú estés mal, ujú, o sea, tú vienes de una información, de una programación que no nada más es tuya, es la historia de tu sistema familiar que te está previniendo de algo. ujú, Entonces hay que aprender de eso para que sí. no vuelva a pasar. Y sabes qué, Jesús, yo siento que cuando tomamos responsabilidad de la información es donde sucede la sanación, porque a mí me ha tocado casos donde las personas conocen en sesión cierta información, como lo que estás hablando tú de un programante ancestral, y que encuentran la justificación para lo Ujú. que hicieron, en lugar de tomar la responsabilidad del hecho y de las consecuencias que requiera reparar el error para no volverlo a cometer. Porque como que la culpa viene de la mano de la vergüenza, ¿no? Usualmente genera vergüenza porque te señalaron algo De la incorrecto. vergüenza, del Ajá, miedo ujú. Del a ser miedo, desterrado, ajá, ujú, a que no me quieran, a perder a mi tribu, a mi manada. Ujú. Pero fíjate que, por ejemplo, no sé si te ha pasado que luego dicen que es que hay las personas malas, ¿por qué les va tan bien? ¿No? Las que hacen cosas sí, para... sí, Ajá. sí, Pero es que ujú, ellos no ujú. sienten culpa, porque como para ellos, imagínate lo poderosos, no quiere decir que no tenga consecuencias, o sea, sus Claro, actos van a sí, tener por supuesto, consecuencias, sí, pero ellos no sienten culpa de lo que están haciendo porque para ellos es correcto para su vida. Y por eso tienen tanta abundancia, tanta prosperidad. Te repito, no es que tengan la vida arreglada porque sus actos tienen claro, consecuencias, ¿no? sí, 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 ujú, Pero muchas de esas personas viven en la abundancia porque ellos ujú, no sienten culpa, para ellos es correcto lo que están haciendo. ujú, Por eso para ellos, al no sentir lo que hacen como culpa, no se bloquean su abundancia. Al contrario, es bueno para ellos consciente, inconscientemente, y lo van a seguir haciendo. ujú. Entonces es bien Sí, pero importante aprender de eso. sí es cierto, la culpa es un bloqueo de abundancia. Sí, totalmente. Porque si tú te sientes culpable, tú tienes que pagar el castigo, tienes que ser castigado. O sea, sí, o sea, es como autocastigarte. Sí, Y en que muchas el cosas, ¿no? saboteo es un autocastigarte, ajá, Exactamente. Sí, te saboteas sí. exactamente como para saldar el daño que hiciste. Ujú. Yo conozco personas cercanas que, o sea, dentro de mi entorno natural, no de consultantes, que yo observo que no saben cómo transitarla y las lleva siempre a ceder, ¿sí? ¿Cómo podríamos explicar si alguien se identifica en decir, falta de límites, no puedo decir no, digo que no, me siento culpable y después tengo que decir que sí o hacer algo para que la otra persona no se sienta mal, porque la culpa que sienten es muy grande. Voy a lo mismo, ¿no? Puede ser un miedo al rechazo, un miedo al abandono, ¿vale? A lo mejor, otro ejemplo, ¿no?
de una persona que tenía departamentos o pisos Ujú, y rentaba. ujú, Pero había una persona en especial que le rentaba un departamento a una señora mayor de 60 y tantos años y siempre le quedaba mal con los pagos, le debía rentas, pero era con la única persona que ella no podía meterle un abogado, sacarla de su departamento. Pero con otras, cuando tenía esos problemas, sí, o sea, no pasaba nada. Pero ella no entendía por qué a esa persona no le podía decir que no. Y cuando se le ponía brava, brava o le reclamaba su pago, se sentía muy culpable. ajá, Bueno, para no hacerte el cuento largo, pues esa persona le representaba de manera inconsciente a su mamá. ujú, ¿M? Y como su mamá sufrió mucho por quedarse embarazada de ella, ella fue una niña que creció tratando de complacer todo el tiempo a su madre. Cuando su mamá muere, pues para el inconsciente esta mujer representa a su madre, a quien hay que seguir ujú, complaciendo y no le puede decir que no. O sea, no entendía por qué no era capaz de correrla, de cobrarle y cuando lo hacía se sentía culpable. Bueno, hasta que logró ver, pues que para su inconsciente era su mamá. Y así, por eso te digo que nuestra mente, nuestra memoria guarda todas nuestras experiencias y salen a la luz conforme vamos repitiendo ciertas situaciones del pasado, como esta sí, persona. porque hablar de la culpa es como que pareciera, o al menos al inicio de la charla, que fuera como una emoción que se puede dar un tratamiento, como cuando dices, me siento triste. Ah, bueno, pues la tristeza se gestiona así, pero en la culpa intervienen muchísimos factores. Sí. Intervienen muchas emociones, ¿ok? Interviene principalmente mucho miedo. O sea, a lo que vaya, la culpa que tú experimentes es un miedo a perder algo o a alguien. Porque si no, si para ti no representara una pérdida, no sentirías culpa, no sentirías miedo, te daría igual y seguirás con tu camino. Claro, claro, Ujú. Es la culpa, yo lo puedo poner como es igual a miedo a perder sí, algo totalmente. o a alguien. Ujú, Pero, por ejemplo, en el caso de esta chica que tenía los departamentos, pues ella sí estaba perdiendo. ¿Qué estaba sí, perdiendo? Su economía, su departamento, ujú, sus ingresos, estaba perdiendo ella en su vida, pero por un miedo irracional que ella no entendía, ujú, porque no es algo que puedas controlar, simplemente la información es más grande que tú y es una manera de decir ujú, peligro, o sea, aquí no te puedes poner brava. Entonces hay que aprender a descifrar, hay que aprender a ver el origen de esa culpa que estamos experimentando. Porque sí, a lo mejor esta persona pudo decir un día, pues voy a sacar fuerzas de no sé dónde sí, y voy a mandarle a la fuerza pública, ¿no? ujú, Y a lo mejor soluciona el conflicto en ese momento y da un gran paso, pero va a ser un cambio conductual. Y eso se soluciona ahí, pero después le puede venir en otra persona, en su jefa o en otra persona en su entorno que represente inconscientemente a su madre. Ujú. Pero cuando toma la decisión después de un acto de conciencia, ya no es que ya no se le repita, pero como ya es consciente, ya está como que más pilas para identificar, ah, me está pasando esto con mi amiga, ujú, o me está ujú, pasando esto con la mamá de mi novio. Ya identifica y ya puede decir, a ver, no es mi madre y me puedo defender, o me conviene ahorita no hacer rollo, pero ya es ujú, consciente, ¿no? Ya sí, no es por ujú. un miedo, sino ya es conscientemente decide ahorita no reclamar o no decir nada. Va a esperar el momento adecuado. Ujú. Y es que, ¿sabes qué? Nos pone en una situación muy vulnerable, porque cuando tenemos esa personalidad de no darnos cuenta que todo nos genera culpa, somos bastante manipulables por los demás. Porque imagínate, vibramos en el miedo.
Y claro, cuando estamos así en el miedo, con esa energía baja, lo que nos digan allá afuera, pueden llegar personas que, por ejemplo, quieran ayudarnos y como vivimos en el miedo y en la preocupación, nuestro cerebro no está funcionando al 100%, no pensamos, no razonamos y se nos puede acercar gente que realmente nos quiere hacer daño y nosotros no nos damos cuenta. Lo que queremos es alguien en quien refugiarnos. Sí. Como que se bajan tanto nuestras defensas psicológicas, por así decirlo, Ujú. y nuestras defensas físicas también. Nos podemos enfermar porque vivimos en estrés, se eleva el cortisol y bueno, todos los efectos del cortisol que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Por esa culpa que te digo, al final es miedo, o sea, la culpa es miedo a perder algo. Y yo he notado que las personas, o sea, la culpa surge en la relación con el otro. O sea, se Sí. requiere un otro para sentir culpable, ¿no? O sea, para sentirte culpable tiene que haber alguien enfrente. Pero Cuando las... a Ajá, veces nosotros hacemos algo que la otra persona que nosotros decimos, podemos decir, híjole, la regué en eso, y la otra persona ni cuenta se dio. sí. Y, y- Pero y- lo que voy es que tiene que haber una otra persona. O sí, sea, así la otra sí. persona se dé cuenta, no, tiene que haber una otra persona. Y cuando es excesiva la culpa, como que es gente que se empieza como a retraer de los vínculos sociales y afectivos porque cree que el otro va a venir a hacer algo que va a provocar que se sienta culpable. Entonces, como que empiezan a cortar relaciones y gente que se empieza a aislar y a aislar y a aislar, como dices tú, como mecanismo de defensa de si me da mucho miedo perderlo, mejor no me acerco ni dejo que se acerque para no tener el miedo a perder. Pero también puede ser el otro lado, por ejemplo, personas Ujú, que sienten esa culpa y que hacen todo lo posible para agradar al otro. O sea, no se retraen, sino todo lo contrario, le entregan, por así decirlo, su ujú, vida a ujú, la otra persona por la culpa que sienten. ujú. Son las dos polaridades, ¿no? Sí. Pero en las dos, ¿cuál es el eje principal? La víctima, ¿no? El que siente culpa es víctima. Víctima de sí mismo, de sus acciones. Entonces, pues vamos a aprender qué es lo que hice mal y tratar, si puedo hacer algo para resarcir el daño, lo hago. Si no puedo hacer nada, aprendo de la experiencia y revisar cuál es el fondo o el origen de esas acciones que yo hice de manera inconsciente. Ujú. Porque, como te digo, el ejemplo de engañar, ¿no? A la pareja. Eh, el otro ejemplo que te puse, ¿no? Que esta chica cuando esa sesión se dio porque ella tomó la decisión de ya no hacerse cargo del negocio familiar, pero sentía una culpa muy grande. Ujú, Hasta que entendió que pues a sus 12 años ella cargaba con la culpa del sufrimiento de la familia. Le hicieron creer sus padres que ella tenía la ujú, culpa. ujú. ¿Mm? La culpa nos impide ser libres, libres, porque como tú dices, vivimos retraídos, tristes, Encadenados al otro. ajá, Ujú, o encadenados a la voluntad del otro porque yo le hice un daño y ahora lo tengo que sí. pagar. O sea, nos quita nuestra libertad, ¿vale? Oye, Entonces, Jesús, y como que la víctima pierde objetividad del error y del daño, porque como vive en modo víctima, está a merced de lo que el otro diga, opine, mande, porque es víctima. Entonces, a lo mejor ni siquiera hay un daño real al otro, pero como ya no hay objetividad del error y de lo que se está haciendo porque soy víctima, ya la tendencia natural es sentirme culpable cuando el otro señaló, cuando el otro dijo, perdiendo objetividad si realmente hubo un daño. exactamente, pero te digo nuevamente, lo más importante es, si cometiste el error, acéptalo, sus consecuencias, pero también hay que aprender a poner límites. Uno, ponerte el límite tú, en el Sí. sentido de decir, ya no soy más la víctima. O sea, sí, la regué,
ya te pedí una disculpa, pero ya no voy a permitir, por ejemplo, que me sigas señalando por mi error. Que al mismo tiempo, esos juicios, esos señalamientos o esa agresividad, cuando una persona cometió un error y los demás se lo señalan todo el tiempo, es una manera de castigarse a sí misma a través de los demás. Ujú. Ujú. Y si tú sigues permitiendo eso, siempre vas a estar en deuda. Siempre vas a Siempre. estar en deuda. Exactamente. Y cuando tú estás en deuda, pues hay carencia, ya sea económica, de tiempo, de salud, lo que sea. Entonces, el primer paso yo creo para no estar en esa deuda es perdonarnos a nosotros mismos. Ujú. Punto. No importa que no sepas cuál es, por el momento, cuál es el origen de esas acciones que tú tuviste, que tuvieron esos efectos negativos. Pero sí, ten por seguro que tú no eres del todo consciente del desde dónde tú hiciste esas acciones. Entonces, perdónate. Porque un 97%, como tú sabes, estamos actuando en base a programaciones. Nuestras decisiones realmente no son nuestras. Ujú. Son los chips con los que hemos sido programados desde que somos unos niños y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, primer paso, tú te tienes que perdonar. Pedir una disculpa, si la aceptan o no, ese ya no es tu problema. Lo que hayas hecho, ¿eh? Te Claro. tienes que perdonar a ti mismo por actuar de esa manera. Ujú. Ese es el primer paso para salir de la culpa, perdonarte. Aunque lo que hayas hecho sea algo, entre comillas, imperdonable, pero para ti no Ujú. hay imposibles. Vas a pagar sus consecuencias. Y tú puedes pagar sus consecuencias, pero perdonándote a ti mismo, porque perdonarte a ti mismo no te va a librar de las consecuencias que una situación va a tener, como por Sí. ejemplo Ujú. de alguien que desvive a otra persona, ¿no? Ujú. O sea, hay gente que se arrepiente de corazón, pero hay que pagar Pero, las claro, consecuencias. ajá. Ujú. Ujú. Pero te aseguro que aunque estén en prisión, son libres, porque una parte de ellos está en paz. Ujú. Ujú. Entonces, tampoco podemos juzgar a los demás de lo que hacen o no hacen, que nos hace daño porque lo hicieron o porque no lo hicieron. Si estamos de este lado, también nos podemos preguntar, bueno, ¿para qué yo atraje a esta persona a mi vida que haya actuado de esa manera que me lastimó? Porque pues todas nuestras relaciones son una proyección de nosotros. O sea, no nos encontramos con las personas porque sí. Si yo atraje a mi vida a una persona que me engañó, hay de dos. ¿Lo dejo tal y como es o lo acepto tal y como es? Ujú. Pero nuevamente, comprender para qué yo atraje a esta persona a mi vida. ¿Qué me vino a enseñar? Sí, porque también existe la forma de no sentirme culpable porque proyecto la culpa en el otro. Es una manera de evadir. Ajá, Mira, la persona que te engaña, ujú, en primer lugar, ¿quién la eligió? claro, empezando por ahí. Entonces, Ujú. de entrada, ¿quién tiene de entrada la culpa de elegir a esa persona? Si Ujú. hablamos de culpa. Vamos a quitar la culpa, es tu responsabilidad. Ujú. Tú has atraído a una persona que una parte de ti ya sabes que te iba a engañar. Una parte que está en la oscuridad y que Sí. domina tu Ujú. vida. Ujú. Tú eres tan responsable como esa persona, porque tú la elegiste. Ujú. Entonces, pregúntate, ¿para qué elegí yo a un hombre, a una mujer Ujú. que me engañe? Ujú. Hay muchísimas, o sea, hay muchos orígenes de por qué atraemos parejas que sean infieles, muchísimos. Ya cada situación es particular.
Ujú. Pero uno, te haces a un lado el victimismo y tomas la responsabilidad de tu vida y Ujú. también liberas al otro de la culpa. Tomas Sí, responsabilidad y hasta le puedes agradecer a la otra persona, pues por enseñarte cómo tu inconsciente te estaba dominando para sufrir en tus relaciones de pareja, por ejemplo. ujú. Sí, porque en ese ejemplo de una infidelidad, proyectar la culpa al otro te une y te encadena al otro porque se genera una toxicidad al recuerdo y al querer ser desde la víctima la buena o el bueno en la pareja. Y Y no el hay otro bueno es ni el malo. villano, ¿no? Eso. Ajá, Y tú tenías la necesidad de que te sí, engañara. sí, Es que en exactamente. el Ajá, fondo, esa persona es perfecta porque te está cubriendo una necesidad. ujú, Yo necesito a un hombre que me engañe. ajá. ¿Por Aquí qué? está, la Por- vida te dice, te lo traigo. claro, ¿por Ajá, qué? Porque en mi historia familiar los hombres siempre han sometido a las mujeres. ujú, Entonces es un mecanismo de defensa para no ser sometida. ujú, ujú. Entonces es la pareja perfecta, la Sí, mejor que te pudiste haber encontrado sí. para que no esté contigo y no te someta. Ujú. Y para tener la oportunidad de abrir la herida y de ir adentro y decir, a ver, ¿qué pasó? Porque el objetivo final es ese, ir a la toma de conciencia para saber la información que está oculta, como tú dices. Exactamente, porque mira, en este ejemplo, esta persona que es una mujer, pues ella tenía los lentes, vamos a suponer que ella tenía los lentes de su mamá, de su abuela, de su bisabuela, y Ujú, con esos lentes solamente veía a ese tipo de hombres que someten. O ujú, sea, para sus ojos en el mundo no existe ni, pero ella ni siquiera es consciente de eso. O sea, haz de claro. cuenta que Ujú. a ella, en cuanto nació, le pusieron los Ajá, lentes y pensó que así eran sí, sus ojos. sí, ajá, Así eran. ¿Sí explico? Es ujú, como un bebé que desde el nacimiento le pusieron unos lentes y, y nunca se los quitaron. No le explicaron que esos eran unos lentes, ujú, sino ujú, para ella así veía a los hombres en el mundo. Y cuando se da cuenta que esos lentes son de ellas y que ella con sus propios ojos puede ver que hay hombres diferentes, sí, que se tiene que dar la oportunidad pues de experimentarlos, ¿no? Algo no lo va a encontrar a la primera, ujú, pero existen hombres que no te engañen y que no totalmente, te sometan, que hagan equipo, ¿no? sí. Entonces eso es tomar conciencia. ¿Es necesario un proceso terapéutico o lo podemos hacer solos? Yo pienso que sí es necesario. O sea, hay muchas Ujú, cosas que sí podemos ver por nosotros mismos, pero también siento que nos engañamos mucho. Porque ujú, mira, porque tomar conciencia no es tan fácil, o sea, implica tomar decisiones muy difíciles que nos causan dolor. Y cuando lo ujú. hacemos por nosotros mismos, pues tratamos de autoengañarnos a lo mejor y, y esquivamos las decisiones fuertes que hay que tomar. Sí, pensando que estamos sanando y nada más estamos caminando en círculo. Exactamente. O sea, no digo que no Sí. se pueda hacer Ujú. un ejercicio de introspección, de autoobservación, ayuda mucho, pero si ves que no sales de ese bucle de repeticiones, pues yo creo que sí es importante que veas a alguien que te pueda dar otra perspectiva de la situación. Totalmente de acuerdo. Y para eso estás tú. Entonces, dinos cómo te encontramos. Si alguien quiere tomar una sesión para salir del bucle, ¿cómo Muchas hacemos para gracias. llegar a ti? Muchas gracias. Bueno, pues tengo un canal de YouTube que se llama Ujú, Jesús Miguel Cruz. Ahí me pueden encontrar. Ahí tengo varios videos y ahí siempre vienen todos mis contactos. Y ujú. también estoy en Instagram como terapeuta Jesús Miguel Cruz. Pues ahí Perfecto. también me pueden contactar. Muchísimas gracias, Jesús. Qué charla tan amena y tan claro que se ve la profundidad de la culpa cuando a veces pensamos que es una emoción superficial que nos podemos liberar, cuando no. Es No, toda una raíz profunda. exactamente. Y es miedo. Entonces aprendamos el origen de ese miedo. ¿Qué tenemos? Miedo a perder. Miedo a Que con perder, la perfecto. culpa nos obligamos a sostener, porque la culpa es lo que nos va a unir a esa persona o a esa situación, a esa relación, aunque ya nunca más la veamos, pero eso nos va a mantener unidos como un hilo invisible hacia esa persona o hacia esas cosas.
pero nos va a mantener en el sufrimiento. Hay que tener el valor de cortar esa culpa, aunque ya nunca volvamos a ver a esa persona o esas cosas. Qué fuerte, sí. La culpa como sinónimo de miedo a perder. Sí. Tomemos terapia. Esa es la luz que nos hace salir de esta oscuridad llamada culpa. Muchas, Exacto. muchas gracias. Gracias de Gracias verdad. a ti. Nos vemos en el siguiente episodio entonces de Tiempo Compartido. Besitos.